Señores, se cumplen 5 años, ¿cómo ha pasado el tiempo? Del confinamiento por la pandemia COVID-19 en el Perú. ¿Y cuáles fueron las controversias en aquella oportunidad? Justamente estamos con el doctor Elmer Huerta para que nos toque este tema el día de hoy, asesor médico de RPP. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Doctor, buen día. Buenos días, Joana, Carlos. Buenos días también a todos nuestros oyentes. Efectivamente, fue hace 5 años. Fue un 15 de marzo que se dio este decreto supremo número 044-2020-PCM, en el cual se decía que desde el 16 de marzo, un día como ayer, empezaba la cuarentena obligatoria en todo el Perú. Este decreto lo que declaraba era el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectaban la vida de la nación a consecuencia del brote de COVID-19. El brote terminó el 1 de julio, el confinamiento terminó el 1 de julio, fue lo que quedaba de marzo, abril, mayo, junio, hasta el 1 de julio. ¿Qué pasó? La razón por la que traemos a la discusión y a la reflexión de nuestros oyentes este tema el día de hoy, Joana, Carlos, es porque un pueblo que no revisa su historia, que no sabe su historia, está condenado a repetir los mismos errores, número 1. Y número 2, va a venir otra pandemia, de eso no hay duda. El problema es saber cuándo va a venir la próxima pandemia. Y cuando venga la próxima pandemia, imaginémonos que esta gripe aviar que ahora está dando vueltas se convierte en una pandemia. ¿Volveremos a pensar en una cuarentena otra vez? Esa es la razón por la que traemos este problema, este asunto. Para empezar, las pandemias, como se decretaron en el mundo, porque se decretaron en el mundo en el año 2020, no eran una cosa común. Nunca se había hecho antes. Se trató de hacer lo mismo en el 1918, hace más de 100 años, en la pandemia de ese año, pero no hubo datos, no hubo manera de hacerlo. La verdad que el planeta, la salud pública, no tenía experiencia en implementar una cuarentena a nivel mundial. De tal modo que eso es importante. Fue la primera vez que se hizo de una manera, entre comillas, organizada en todos los países del mundo en el año 2020. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son las controversias más importantes? Para empezar, su efectividad. ¿Fue eficaz? ¿Llegó a tener efectividad para frenar el desarrollo de la pandemia, estos periodos de confinamiento y cuarentena en el mundo? Pues hay estudios que dicen que sí, hay estudios que dicen que no. Y cuando se implementó de manera eficaz, de manera sistemática en ciertos países por un periodo de tiempo, parece que sí tuvo un efecto positivo en frenar la pandemia. Pero cuando no se supo implementar la pandemia, cuando no se supo llevarla, cuando no se supo regular el tiempo de duración de la pandemia, fueron más los problemas que los beneficios que trajo el confinamiento. ¿Y cuáles fueron esos problemas? Los problemas fueron, primero, un impacto social y económico muy fuerte sobre los países. Provocaron cierres generalizados de empresas, pérdida de empleos, recesiones económicas, impacto significativo en la vida de las personas, interrupciones en el trabajo, la educación y las actividades sociales, recesión económica, pérdida de empleos, aumento de la presión financiera. Enorme impacto social y económico. En la salud mental, Joana, Carlos, el confinamiento prolongado y el aislamiento social contribuyeron al aumento en las tasas de ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental. En las libertades individuales, algunos argumentaron que las medidas de confinamiento violaban los derechos fundamentales a la libertad de movimiento. En la salud pública, obviamente, no llegó a cuajar el concepto del aislamiento, sobre todo en sociedades como la nuestra, la peruana, gente que no podía quedarse en su casa porque no había comida y tenían que salir y se empezaron a infectar. De tal modo que esto se va a repetir. Por lo que dicen los expertos en salud pública, es posible que se pueda volver a un estado de cuarentena otra vez, pero va a tener que ser quirúrgicamente hecho, estudiando las realidades socioeconómicas de cada país, de cada región, para tratar de establecer cuál es el mejor modelo de cuarentena para la población.
Claro, y también recuerdo esta controversia, doctor, sobre los exámenes, ¿no?, que se hacían para detectar la enfermedad, ¿cierto? Los moleculares, Pruebas rápidas. las pruebas rápidas, que sí era efectivo, que no era efectivo, que se pudo aplicar de diferente manera, ¿no? Sí, ese es otro capítulo, ¿verdad? Hemos hablado de las cuarentenas como medida para... Ahora, en lo que es ya el tratamiento de las personas, ya eso entramos en el capítulo de estaban preparados los sistemas primarios de salud, estaban preparados los hospitales, en relación al diagnóstico de la enfermedad, estábamos preparados para hacer diagnósticos precoces de la enfermedad con las pruebas respectivas, las pruebas moleculares versus las pruebas serológicas. Eso es otro capítulo gigantesco que obviamente para la próxima pandemia se va a tener que tomar en cuenta, Carlos, Johanna. Muchas gracias, doctor. Gracias, Como doctor. siempre, gracias por recordarnos temas importantes, pero hablar desde todos los puntos, todas las aristas que son importantes. E importante es saber qué lecciones nos dejaron, qué hemos aprendido, que no se debería volver a hacer, pero sobre todo también los puntos positivos que se avanzaron, que los hemos estado tocando en días anteriores. Un abrazo al doctor Elmer Huerta, asesor médico de RPP, aquí en Espacio Vital. A las 5 de la tarde también lo escuchan. Es momento de ir a actualizar nuestros titulares de media hora en la plataforma de radio. Son ya las 7:30. Volvemos luego de la pausa comercial en televisión con más en RPP, confianza y crédito.